del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, CONCITEG. Él, pues, de alguna manera es bien conocido por parte de nosotros, forma parte de lo que es el órgano de gobierno del centro, por supuesto. Él, pues, aparte de ser el actual director de este consejo, pues ha sido también participante en el Senado como secretario, ¿verdad?, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la Cámara de Diputados, perdón, y también pues es un académico que está dentro de la Universidad de Guanajuato, en lo que pues todos reconocemos con la FIME, que es la actual División de Ingeniería del campus Irapuato, Salamanca. Le damos la muy cordial bienvenida, Toño. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Horacio la invitación que me hiciera a este seminario y poderles platicar un poquito de la visión que tenemos como Estado, cómo vemos nosotros la ciencia y la tecnología, la innovación en el Estado. Básicamente es una mirada crítica y un reto que tenemos por delante, porque vemos que está el Estado transformándose de un Estado agrícola. Todas nuestras empresas zapateras, por ejemplo, tienen un origen más familiar que con una cultura empresarial, y muchos de ellos han tratado de entrar a la cadena de suministro de estas empresas que están llegando, y el reto que tenemos como parte del sistema estatal de ciencia y tecnología pues es grande. Entonces la oportunidad que a mí me dan de estar en este Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado pues es una distinción que me hacen, y que pues yo estoy tratando de dar lo mejor, pero también me da la oportunidad de conocer las diferentes visiones que hay en todas las instituciones de educación superior, inclusive en los centros de investigación, y ver las asimetrías que hay de cómo ve el profesor que está en el aula viendo la ciencia y la tecnología y cómo está impactando en la sociedad, y viceversa, cómo ve la sociedad a los investigadores y a los profesores que están en la universidad. Las visiones de los empresarios con respecto a los investigadores. También hay muchas discrepancias, hay muchos que no creen que la ciencia y la tecnología que se hace en el Estado o que se hace en el país pueda resolver problemas, aunque hay casos excepcionales que han demostrado que sí se pueden resolver problemas usando la ciencia y la tecnología que se desarrolla en el Estado. Entonces es una falta de credibilidad a veces por desconocimiento, otras porque nos encerramos en nuestro nicho de confort, nuestro huevito de confort. Y a mí me ha tocado ir a lidiar con mis propios compañeros para que salgan y demuestren lo que saben, y a veces la política que nosotros seguimos a nivel federal y a nivel estatal no permite que eso suceda. Entonces es parte de lo que yo voy a comentar aquí. Yo pongo una frase normalmente en las presentaciones, en donde sé que la ciencia es el refugio. La ciencia es para nosotros en la vejez un cómodo refugio, pero si no la plantamos de jóvenes no nos dará sombra cuando seamos viejos. Esta frase de Lord Chesterfield es muy ilustrativa a lo que está pasando ahorita en Guanajuato. ¿Por qué? Porque ahorita estamos emocionados porque viene Mazda, viene Honda, viene Pirelli, viene Volkswagen, pero traen una visión solamente de maquila, o llegan a un nivel solamente técnico. Todavía no llegan esos grandes esfuerzos de hacer desarrollo e innovación en el Estado. Nos hace falta plantar esa semilla para ver los frutos en el futuro y no convertirnos en un Estado maquilador. Yo creo que la apuesta que tiene que hacer el Estado y los centros de investigación y las universidades es generar capacidades en nuestros investigadores con las competencias que se requieren para hacer de nuestro Estado un Estado innovador y un Estado que genere conocimiento. Ahorita al final voy a dar las cifras de cómo estamos para que vean la angustia que yo tengo de cómo hacer que el sistema de ciencia y tecnología crezca
y que cómo lo voy a hacer en conjunto con los centros de investigación y con las instituciones de educación superior, que no es nada fácil. Mi presentación la voy a dividir en tres partes, unos antecedentes de qué es lo que hace el Consejo, que es su símil al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un mapa de indicadores en ciencia y tecnología de innovación, qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en este ecosistema de innovación de ciencia y tecnología, el estado de la ciencia y tecnología del caso Guanajuato, cómo estamos en innovación, qué hacemos en innovación, cómo la impulsamos, cómo la fomentamos, qué estamos haciendo en divulgación y cómo hacemos nosotros este fomento a la formación de recursos humanos de alto nivel. Bien, todo este marco conceptual de la ciencia y la tecnología en el Estado tiene que ver con la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica e Innovación para el Estado de Guanajuato, cuya última modificación la sufrió esta ley le metieron mano en el 2013 y en el 2012, se creó en el 2002. O sea, este es uno de los estados que tiene prácticamente 12 años la ley, aunque el Consejo acaba de cumplir hace 2 días 18 años de vida, pues está llegando a su mayoría de edad, es uno de los consejos más longevos a nivel nacional. Se decretó en el 96 la formación del Consejo de Ciencia y Tecnología por decreto gubernamental, cuando estaba Vicente Fox de gobernador. En el 2002 se crea la ley para el fomento a la investigación científica y ha sufrido en los últimos 10 años 2 modificaciones, una que sufrió en el 2002 precisamente para poder aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología y otra para incentivar a los empresarios a que invirtieran en ciencia y tecnología. La última modificación que sufre en el 2013 le hacen una modificación casi de maquillaje, no es una modificación profunda que tiene que ver con la reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay muchas modificaciones que se hicieron este año, solamente tenemos que modificar nuestra estructura orgánica como consejo, casi nada. Entonces, para atender las necesidades de la ciencia y la tecnología en los próximos 6 años, bueno, ya son 5 años porque ya lleva 1 año y fracción este gobierno. Entonces, una de las mandatos que propone la ley es apoyar la investigación mediante el impulso a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Eso, obviamente, cuando sacamos nuestras convocatorias, pues se le da se cumple con ese objetivo que nos mandata la ley. La otra es formular las acciones tendientes a la generación, divulgación, difusión y aplicación de la ciencia y la tecnología, del desarrollo tecnológico y de la innovación en el Estado. O sea, nuestra función es fomentar también la divulgación de la ciencia. Ahí nos estamos luego poniendo los pies, si le toca educación o si le toca al Consejo. Yo creo que le debería tocar a la Secretaría de Educación y debería estar plasmado en sus programas de estudio de los niños, la divulgación de la ciencia y la difusión a nivel en general. Y a nosotros, pues a lo mejor nos tocaría la difusión a nivel al hablar de maestrías y doctorados, pues la difusión de la ciencia y la tecnología. Otra de las acciones que tenemos que desarrollar de acuerdo a la ley es apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel. Esto es formar estudiantes con maestrías, doctorados y especialidades. Apoyar a las instituciones para la formación de recursos. El Consejo no es formador de recursos, se forman en las instituciones de educación superior o los centros de investigación. La otra es estimular la atracción y permanencia de los investigadores. Ese es un gran reto que ni el CONACYT ni nosotros hemos podido encontrar la manera, aunque nosotros ahora tenemos una idea de cómo podríamos estimular a que los investigadores que se van a hacer un doctorado al extranjero, que los hacen dentro de un centro de investigación, se puedan quedar a desarrollarse de manera profesional dentro del Estado. La otra es mantener actualizada la información estadística relativa a ciencia y tecnología. También ahí tenemos una gran discrepancia con los órganos de gobierno.
Aunque a nosotros nos toca en ley, también hay una ley de planeación en el Estado que dice que el IPLANEC es el que lleva toda la información oficial. Entonces ahí también traemos una discrepancia, aunque tenemos nuestra información propia. Asesorar al Ejecutivo del Estado y a los municipios, a las dependencias de gobierno federal en el Estado. También a nosotros nos toca hacer esta labor cuando nos hacen una solicitud del Poder Ejecutivo o a una presidencia municipal. Nosotros buscamos dentro de las capacidades que hay en el Estado, científicas, tecnológicas, quién pueda resolver el problema o quién nos pueda ayudar a resolver el problema que ellos están teniendo. Ahorita se nos han presentado muchas demandas de empresas dedicadas al tema energético. Llegan empresas de Europa queriendo poner aquí tecnología de celdas solares, por ejemplo, y el Estado pues, no tiene especialistas, los especialistas están en las instituciones. Entonces buscamos la manera de que esos especialistas puedan ayudarnos a resolver este tipo de problemas. El CONCITEC no asesora, el CONCITEC da asesoría a través de las instituciones. Entonces es una manera de articular. Otro de los puntos es fomentar la colaboración interinstitucional y la vinculación. También hemos hecho mucho trabajo de fomento a la vinculación entre, ya sea con proyectos, ya sea con congresos, ya sea con proyectos enfocados a temas de impacto social. Generalmente hacemos que a través de los recursos que nosotros ponemos a disposición de la comunidad académica o de investigación, se fomente esta vinculación con los otros sectores. El otro tema es gestionar apoyos económicos y materiales. También nosotros vamos por fondos federales y fondos internacionales para poder cumplir con todo lo que nos mandata la ley. Otro de los puntos es promover la participación de las comunidades científicas y tecnológicas del Estado para la toma de decisiones. Nosotros en el Consejo tenemos un órgano de participación ciudadana y lo tenemos regionalizado. Hay 4 regiones en el Estado y generalmente esos órganos de consulta son formados por empresarios, por investigadores y por autoridades de los municipios. También tenemos nuestros órganos de gobierno. Nuestro consejo técnico está formado por investigadores hay investigadores del CIO, hay investigadores del CIMAR, investigadores de la Universidad de Guanajuato, de la La Salle, de la Ibero, del CINVESTAP. Entonces también los vinculamos para poder plantear los programas de desarrollo que tenemos en el Estado y los proyectos que echamos a andar. También otra de las funciones es revisar, evaluar y actualizar periódicamente las políticas y estrategias que echamos a andar en el Estado. Ahorita tenemos nosotros la obligación de hacer una actualización a nuestro programa especial de ciencia y tecnología. No lo hemos echado a andar porque estamos esperando el programa especial nacional para poder alinear los esfuerzos con lo que hace la Federación. Ustedes saben que el PECITI es el programa especial de ciencia y tecnología, lo tiene que sacar el CONACYT. Generalmente esperamos a que salga el PECITI para ver los alineamientos que podemos hacer en materia de ciencia y tecnología para no estar dispersando recursos ni esfuerzos en programas que no van a estar alineados. Entonces básicamente es esto. También nosotros revisamos las políticas y estrategias cuando se presenta el presupuesto, se lo hacemos saber a nuestros órganos de gobierno, que en este caso el presidente de nuestro órgano de gobierno es el gobernador del estado. También hay participación de empresarios y académicos y funcionarios del gabinete estatal, generalmente son secretarios, el secretario de Desarrollo Social, el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Finanzas, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, que antes era Desarrollo Agropecuario. Y del otro lado pues hay tres empresarios y 3 académicos. La vocalía de nuestro consejo por ley la tiene el rector de la Universidad de Guanajuato. Entonces ahí es donde se presentan políticas y estrategias para atender las necesidades de ciencia y tecnología en el Estado. También una de las funciones que tenemos es proponer al titular del Ejecutivo políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia y la tecnología, e innovación en materia de estímulos fiscales y financieros
facilidades administrativas y de comercio exterior, entre otros. También tenemos mucha vinculación con COFOSE, sobre todo las empresas que hacen exportación. En temas de estímulos fiscales, esa fue la última modificación que se le hizo a la ley en el 2012. Por ahí, si ustedes conocen, hay un impuesto que se llama impuesto sobre la nómina. Parte de ese impuesto sobre la nómina tiene que ir destinado a hacer desarrollo científico y tecnológico, sobre todo con las empresas, es decir, el Estado recoge el impuesto y después nos da un crédito para que las empresas puedan participar en proyectos de desarrollo tecnológico o de investigación con cargo a lo que pagaron impuestos a la nómina. Generalmente esto está enfocado a contratar investigadores dentro de sus proyectos de investigación en la empresa. Este fue el último cambio radical que le hicieron a la ley, que a nosotros nos pareció bastante interesante. Además dice que el 0.4% del presupuesto fiscal, o sea, todo lo que se recauda en el Estado, el 0.4% tiene que ir destinado a actividades de ciencia y tecnología. Entonces también ese es algo muy concreto, no es como el 1% del PIB que nadie sabe cómo medir, porque el PIB pues, es la suma de muchos recursos que se van por parte de la empresa, por parte de particulares, por parte del Estado para poder hacer ciencia y tecnología. Ahí el detalle es que no hemos podido llegar al 1% porque unos lo miden de una forma, otros lo miden de otra forma y no es real lo que se invierte. Nada más tomamos la parte que se invierte de impuestos o lo que destina la Cámara de Diputados a presupuesto de ciencia y tecnología. En este caso, este proceso de estímulos fiscales o este apartado de estímulos fiscales sí tiene una concreción muy clara. Dice, si tú recibes un peso, el 0.4% de ese peso lo tienes que destinar a ciencia y tecnología. Entonces eso ya es bastante concreto, que no se ha cumplido a cabalidad todavía, porque ahí le metieron mano a algunos diputados a la ley y dijeron que se destinará a la ciencia y la tecnología, no que se lo iban a dar al CONCITEC para que hiciera convocatorias y demás. Entonces ahí tiene un truco que no hemos podido salvar todavía y que el año que entra esperemos salvar. Bien, el mapa de indicadores de ciencia y tecnología, nosotros tenemos este mapa, yo lo pongo así como un mapa mental, los elementos del sistema de ciencia y tecnología e innovación, y ahorita les voy a platicar por qué es tan complicado. Yo nunca había trabajado en gobierno del Estado y es complicadísimo las reglas de operación y la fiscalización que hacen de los recursos. Sí es algo estresante, porque luego quiere hacer uno cosas y a veces las reglas de operación inclusive no permiten que uno pueda darle un apoyo a un estudiante que se quiere ir al extranjero porque no está en las reglas de operación y eso complica las cosas. O que un proyecto se tenga que terminar en un año fiscal porque así está pactado en el presupuesto de egresos del Estado. Sabemos que los proyectos pueden ser de 2 o 3 años y los resultados no los vamos a ver en un corto plazo. Entonces, los elementos que nosotros identificamos aquí es uno que es fundamental, que es entendiendo la ciencia y la tecnología. Para poder hablar de ciencia y tecnología hay que entender cómo funciona el sistema. ¿Dónde están los fondos de I+D en el contexto internacional? ¿Cómo se manejan a nivel internacional estos fondos? Porque ya no nos medimos nosotros mismos contra todos los estados, ni como país siquiera, nos tenemos que medir contra otras naciones que están en el contexto internacional para poder estar hablando de desarrollo tecnológico e innovación, no solamente a niveles de inversión, sino a nivel de mejores prácticas. También otro de los indicadores es el desarrollo de talento y otro es la innovación empresarial, que esto es algo muy interesante, porque si no tenemos cultura empresarial innovadora, no podemos estar hablando de que estamos haciendo innovación, sobre todo la innovación se hace en las empresas. Las empresas son las que venden productos, venden servicios y son la gente la que les compra esos servicios. Entonces, nuestra visión de la innovación empresarial es comparada con otros países todavía deja mucho que desear. ¿Cómo entendemos la ciencia y la tecnología? Pues nosotros vemos 3 elementos básicamente.
Uno de ellos es el ecosistema que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, todos los elementos que tienen que ver, la importancia de la ciencia y la tecnología, cómo la gente se apropia de la ciencia y la tecnología. Estamos viendo nosotros todos los modelos que se hicieron en Corea para que los niños desde etapas tempranas se apropiaran de la ciencia, que no lo vieran como algo que es imposible y que no está fuera de sus programas de estudio, están inherentes a sus programas de estudio y aquí los tenemos separados. Nosotros andamos haciendo a veces parches, tratando de enseñarles a los niños que la ciencia y la tecnología y las matemáticas son buenas cuando no estamos tratando de parchar alguna deficiencia que ya hay en el sistema y que la sabemos y no la podemos modificar por muchas razones. La otra es las características de las empresas modernas. Las empresas modernas ya están en un sistema globalizado, ya están generando productos que pueden ser exportables y nosotros estamos viendo apenas la inserción a la cadena de suministro, a la cadena de valor de las nuevas armadoras, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la importancia de la ciencia y la tecnología. Tenemos los retos sociales, la gente usa la tecnología pero no la usa en su beneficio, o no sabe que la ciencia ayuda a resolver problemas. Ven a los científicos, todos si hacen una encuesta con la que andamos en las comunidades rurales, ven a los científicos como siempre dicen, ¿no? Con su bata en un laboratorio, desarrollando cosas que son inalcanzables, ¿no? Y eso no es cierto. La salud, todo lo de la importancia que tiene la ciencia en resolver problemas de salud, de medio ambiente. Ahorita tenemos en el estado de Guanajuato un reto, el tema del agua es importantísimo. Tenemos déficit en nuestros mantos acuíferos y bueno, pues cuántos de nosotros estamos dedicados al tema de medio ambiente, cuántos al tema de salud, a resolver problemas de diabetes y problemas de mejores prácticas para evitar llegar a un problema de colapsar nuestro sistema de salud. Obviamente que la importancia de la ciencia y la tecnología genera más empleos, tenemos crecimientos de producción, tenemos competencia a nivel global. Esa es la importancia de la ciencia. Entonces, la ciencia no la tenemos que ver nada más como lo que hacemos en el laboratorio, sino para qué sirve y cómo lo ven nuestros políticos. A la hora de que se reparte el presupuesto, a mí me toca estar en la parte donde se hace la repartición y todos están de acuerdo que la ciencia es buena, es más, no tiene colores. Ahí no se pelea el verde, el amarillo y el azul con el rojo, porque la verdad es que sí, cuando están en esas comisiones todos piensan que la ciencia es buena, pero al momento de ponerle presupuesto es donde empezamos a batallar, porque el político ve los problemas de manera inmediata, no ve los problemas que puede resolver la ciencia a largo plazo. Entonces, es más importante darle los tractores al campesino o al agricultor que estar invirtiendo en desarrollo tecnológico, en ciencia y tecnología. Y eso es deprimente. Yo no quise poner una foto ahí donde jamás en mi vida pensé salir con una manta ahí para pedir más presupuesto en ciencia y tecnología en la Cámara. O sea, de un investigador pidiendo, no lo veía yo como si fuera un miembro de la Cámara de Diputados, sino como un investigador que está representando a la comunidad ahí. Porque después de analizar el presupuesto, pues les pongo el caso del FONIS. El FONIS lo querían desaparecer en el 2008. Pues ¿eso para qué sirve? O sea, les dan dinero y los investigadores hacen su proyecto, pero su proyecto que únicamente beneficia, así es como nos ven o como ven a los investigadores los políticos. Y nosotros no hemos hecho tampoco divulgación acerca de ese tema. O sea, hacemos divulgación, pero no en las grandes ligas. En las grandes ligas había que hacer divulgación con ellos, había que educarlos a ellos también. Entonces, sí es importante el tema la importancia de la ciencia y de la tecnología la tenemos que llevar a cuestas. A mí me ha costado mucho trabajo con mis compañeros de gabinete. Afortunadamente el secretario de Desarrollo Económico ya tiene muchos años en este tema y le entiende muy bien y es uno de los principales propulsores de la economía del conocimiento y de los centros de investigación. Ha estado aquí, conoce todos los centros de investigación y sabe de la importancia que tiene esto. Pero bueno, pues por sus múltiples actividades él anda dedicado más a la atracción de inversiones pero es un tipo que entiende
muy bien el sistema de ciencia y tecnología y sabe que si no le entramos a la economía del conocimiento no hay nada. El problema que tenemos es a la hora de la repartición del presupuesto, nuevamente. Cuando uno ve a nuestros compañeros de la repartición del presupuesto es más importante el turismo porque atrae personas de ahí de rama económica. La ciencia también genera utilidades y genera actividad económica. Entonces, en el ecosistema, obviamente aquí está la triple hélice, el gobierno entendiendo lo que requiere de la ciencia y la tecnología, que la tecnología puede ayudar, la ciencia puede ayudar a resolver problemas en la sociedad. La educación superior, pues obviamente yo tengo años yendo así como representante de institución y también ahora que me toca estar como miembro del consejo en algunas reuniones de la CUPIA, no sé cómo se pueda llamar, donde están todos los rectores, y no avanzan. El mismo discurso que teníamos hace 10 años o 8 años es el mismo discurso de ahora y no se concreta en el cambio de paradigmas de nuestros programas de estudio. O sea, si las empresas están demandando personas que sepan y tengan determinadas habilidades, ya deberíamos estar trabajando en programas que se puedan flexibilizar para poder atender esa demanda. No es posible todavía, por alguna razón. Es muy difícil mover ese elefante. Las empresas y el gobierno pues tienen que trabajar de manera alineada. Actualmente en este gobierno yo he visto que se han alineado esfuerzos de manera transversal, que sí es muy difícil mover el elefante, pero por lo menos el gobierno sí ha entendido que es importante la educación superior, le ha dado mucho énfasis a la educación superior, ahora con esto de la educación dual, de que los estudiantes puedan hacer estancias en la empresa o que se puedan ir a trabajar 6 meses y se les cuente como parte de su formación, es algo que es deseable porque es una mejor práctica que utilizan en Alemania y en otras partes del mundo y que da resultados porque el estudiante ya sale con competencias por lo menos laborales, ya se fue a ver un centro de trabajo y ya no sale nada más con lo que le dio el profesor. Las empresas en el ecosistema son muy importantes porque son las que generan riqueza. Si nosotros nos desligamos de la empresa, difícilmente vamos a poder, si ustedes llegan a una reunión de empresarios, algunos empresarios son acérrimos críticos de los investigadores, porque les llevan sus proyectos y el proyecto es que mi tiempo no es el tiempo del empresario. Y cuando uno lo entiende de los dos lados y quiere uno a suavizar, pues es que las reglas que nosotros tenemos son reglas que vienen del centro y las venimos siguiendo desde que se creó el SNI, por ejemplo. Seguimos esa regla y eso no podemos culpar a nadie porque es parte de nuestro estímulo y nuestro estímulo es económico y bueno, muchos no se quieren salir de ahí y no les interesa atender la demanda que trae el empresario. Esa es una realidad. Y la visión que tenemos nosotros del empresario y hay casos súper exitosísimos, el CIO es un ejemplo de ellos. El porcentaje que tienen de ingresos por hacer proyectos con empresas, eso nadie lo duda ni lo pone en duda. Entonces es un ejemplo, pero de un centro de investigación, donde el número de investigadores que tenemos en los centros de investigación es así pequeño. El grueso está en las otras universidades, donde sus reglas no sabemos si son investigadores, si son académicos, si son extensionistas, y no les podemos estar pidiendo, oye, vincúlate con, no, es que yo tengo 20 horas de clase aquí y mi tiempo me da. Entonces todo eso tiene que cambiar en ese ecosistema de ciencia y tecnología. ¿Qué hay con las características de las empresas modernas? Si vemos que los empresarios es una parte importante, pues las empresas tienen que ser internacionales y colaborativas, y aquí vemos empresarios que están completamente separados, a veces se juntan en las cámaras para perseguir objetivos comunes, pero la información no pasa hacia abajo, siguen trabajando de manera aislada y de una manera muy local, muy localista. No ven, ahorita vemos nosotros en León el peligro que viene, todavía veía una nota, no sé si hoy o ayer, del peligro de zapato chino. Pues los chinos ya están aquí y ¿qué vamos a hacer? Meterle aranceles para seguir protegiendo de una manera económica.
o mejoramos los procesos, y que sí hay empresas zapateras que han dedicado su giro o se han diversificado, y tenemos por ejemplo el ejemplo de Gersan, por ejemplo, que sus máquinas inyectoras que hacía suelas ahora hace boyas para las vialidades. Yo creo que ese es un ejemplo de ese tipo de empresas, o las empresas que hacen cuero para la industria automotriz, que antes lo hacían para los zapatos, pero ahora lo hacen para la industria aeroespacial. Entonces sí se necesitan características de empresas modernas, pero nuestros empresarios todavía tienen la cultura del darme gobierno. Si no hay fondos del gobierno, no hago innovación, no hago desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Yo les estoy platicando mi experiencia porque a nosotros vienen y dicen, oye, ¿cuándo va a salir la modalidad B de empresas? O sea, porque ese es un fondo, decimos que es a fondo perdido, porque el gobierno pone un peso y el empresario pone otro peso. Pues ¿quién me da la mitad del proyecto más que haciendo el proyecto y no pide intereses? Entonces, nosotros lo hemos visto, oye, tengo un proyectote aquí de 30 millones y me va en el plan de negocio ese y la rentabilidad va a ser en 5 años, o sea, va a tener utilidades en 5 años. Pues no le pienses 2 veces, inviértele. Y no hemos podido llegar al 81. Fíjense que el fondo mixto es un instrumento bastante interesante, porque ese es un fondo del 50% del empresario y 50% del gobierno. Y la idea sería que llegáramos al 80-20, como en otros países, que el 80% sea invertido por el empresario y el 20% por el gobierno. El tema aquí es que no nos tienen confianza, o sea, los investigadores dicen, no, pues le voy a arriesgar ahí si no funciona el proyecto. O sea, no quieren arriesgarse a hacer innovación porque pues eso les va a costar dinero. Entonces, también ese es el tema de las empresas modernas. Y yo les digo el ejemplo, por ejemplo, de una empresa automotriz que ahora el empresario es presidente de uno de los consejos más importantes de aquí del estado. Ese es el amargo clamor que tiene, de que va con los investigadores y se echan para atrás. Y yo no estoy diciendo que todos, porque él es del sector metalmecánica, pues va y siempre va hasta un ladito del gobernador y le dice, oye, ¿sabes qué? Los investigadores, no, ¿para qué le das dinero si no nos resuelven el problema? ¿Sí me explico? O sea, esto tiene un trasfondo que no necesariamente tiene que ver con si la tecnología o la ciencia es buena, sino va mucho más allá del boca a boca. Y 3-4 empresarios que se junten a decir, no me resuelven el problema, entonces ¿para qué les damos dinero? Se los damos directamente a ustedes, o traemos una empresa alemana que lo haga, o andamos importando tecnología del otro lado, cuando aquí lo podemos hacer. Bien, es entendiendo la ciencia y la tecnología, sí, en pocas palabras, no quisiera ahondar mucho más. La innovación empresarial tiene que ver con, ahora nos pide mucho, no sé si ustedes han manejado algún proyecto de ProMéxico, por ejemplo, que dice, ahora a las empresas les vamos a dar dinero para innovación, pero como es innovación, tienes que demostrar que cuando es una innovación, ese producto se va a vender de una manera, lo va a aceptar el mercado. Dicen que no hay innovación si el mercado no lo acepta. Entonces, si lo acepta el mercado, quiere decir que tu producto lo va a comprar, se va a vender a nivel mundial. Entonces tienes que entrar en el tema de la exportación. Aquí hay una empresa en León, Dimatra, que hace hace máquinas para los rollos de papel, estos que usan en la industria del periódico, de la impresión, que son rollos que para moverlos pesan 1 tonelada. Batalla, y él hizo una innovación. Él hizo la máquina, la adaptación para poder mover ese rollo con una sola persona, sin tener que usar un montacarga ni nada. Y esa máquina compite con cualquier máquina alemana y está exportando. Y su empresa está por aquí cerca, está aquí a la entrada de León. Es una empresa pequeña que factura un montón de dinero, miles de dólares, vende máquinas por todo el mundo, en Rusia, en Alemania. Nos entregamos indicadores de exportación. Y utiliza estudiantes de la Escuela de Ingeniería, utiliza estudiantes del CIO, estudiantes del CIMAR para hacer sus desarrollos. Y él exporta, y ese es un ejemplo de que sí se pueden hacer, sí pueden hacer empresas bastante exportadas. Se dio de topes,
durante muchos años porque no le apoyaba sus proyectos. Pero ese tipo, si ustedes ven al PEI, van al Fondo Mixto, van a donde quiera. Él tiene una persona que se dedica a buscar fondos y con esos fondos ha desarrollado una expertise para exportar. También las inversiones pues no son tan buenas, aunque yo digo que a nosotros sí nos ha funcionado. El caso de Guanajuato es un caso de éxito de nuestro fondo en la modalidad B de empresas. Tan solo en el sexenio pasado la inversión fue arriba de 1.200 millones de pesos del fondo de Guanajuato. Está en el segundo lugar de inversión en esta modalidad nada más. Pero es porque aquí el paripaso de 50% el empresario y 50% del gobierno funciona. En otros estados no funciona. Los empresarios no entran a ese juego de la modalidad B. Este estado diciendo que lo pongamos en peligro porque dice que por qué le damos dinero a los empresarios. Y este fondo es para el fondo de vinculación. Realmente lo que nosotros privilegiamos es que el empresario que quiera hacer innovación lo haga con un centro de investigación o con una universidad. Ese es lo que se privilegia en este fondo y eso pues se dice fácil, pero sí tiene sus consideraciones. En otros estados no funciona. Y obviamente llegamos aquí al tema del capital humano. ¿Por qué no hay innovación en las empresas? Porque ¿cuántas horas nosotros hablamos de innovación? ¿Cuántas horas dedicamos a la innovación en el día? A hacer innovación. Para la innovación se necesita todo un ecosistema. No podemos estar hablando de innovación si no estamos inmersos en un ecosistema de innovación. ¿Cuánta gente está destinada a hacer innovación? El capital humano que hace innovación, pues yo quisiera saber dónde están, ¿no? Los que se prepararon para hacer las incubadoras, las oficinas de transferencia, ¿dónde se prepararon? ¿Y en qué ambientes se prepararon? Ahorita estamos nosotros trabajando y viendo cómo insertar jóvenes investigadores en la industria para que empiecen a trabajar en proyectos de innovación. Hablamos de capital humano, necesitamos capital humano. Ahorita van a ver las cifras, son abrumadoras. También obviamente aquí pega mucho la cultura empresarial. En todas las regiones del estado, no solamente en León, hacemos de los empresarios más innovadores y más emprendedores. En Celaya, la región de Celaya yo creo que es diferente a todas las regiones, es diferente a la de Salamanca. Los emprendedores de Salamanca son apáticos, nunca habían participado en el fondo, hasta que fuimos a hacer una reunión y les hicimos un taller, los pusimos con los investigadores, pues logramos sacar a un empresario ahí de Salamanca, pero nunca habían participado. Los de Celaya son los más participativos, no sé, eso lo traen yo creo que en las venas, pero son muy emprendedores. Irapuato tampoco. León es la región que tiene más emprendedores a nivel estatal. Entonces, las regiones inclusive son diferentes, a pesar de que tienen instituciones ahí enclavadas, no hay tanto ecosistema de innovación empresarial. Ven que en León hay tres parques, tecnológicos, ven que en Irapuato hay un parque, en Silao hay un parque y dicen los empresarios de Celaya también quieren un parque. El problema es con qué capital humano lo hacen. Ahí solamente hay una institución, está el TEC de Celaya. Y el TEC de Celaya no es tan grande que digamos tampoco. Entonces, ¿con qué capital humano hacemos que esta innovación empresarial se dé? Ahorita nos están invadiendo muchos extranjeros también de España que se están viniendo de los parques. Yo he visto en cada reunión siempre un empresario vasco o un empresario de allá de Cataluña, aquí tratando de implementar sus modelos de innovación de sus parques bueno, pues allá nosotros queremos copiar esos modelos. Bien. En temas de fondos de I+D, el fondo de I+D, nosotros usamos mucho los fondos federales. Ese es un gran problema que nosotros vemos, los fondos federales, porque el fondo federal normalmente direcciona desde el centro, saca una convocatoria sin analizar las regiones, saca las convocatorias porque hay unas asimetrías brutales en el país. Vean Tabasco, Chiapas, Guerrero es una vergüenza. No hay ningún centro de investigación.
cuando deberíamos ya estar metidos ahí con un CIO, un CIMAT ahí en esas zonas para desarrollar la ciencia y la tecnología. Oaxaca apenas va a tener ahí un apéndice del CIMAT. Pero ¿qué pasa con Tabasco? ¿Qué pasa con Chiapas? ¿Y qué pasa con...? Siempre es el sur, ¿no? Y los fondos federales no se distribuyen de manera simétrica, es siempre asimétrica. También hay fondos privados, que son normalmente los de los empresarios. Hay fondos municipales. El municipio también, aquí se creó un fondo mixto para los municipios que no funcionó, porque también los municipios tienen una carrera muy corta, son 3 años. Entonces los alcaldes tampoco, el primer fondo mixto que se creó fue de aquí fue de Baja California, si mal recuerdo fue en Ensenada, el primer fondo mixto, y funcionó bien, pero cambió la administración y ya no le interesó tener ciencia y tecnología en su municipio para resolver problemas del agua, del alumbrado, de la basura, de desarrollo gubernamental. Pues para eso sirve la ciencia y la tecnología. Entonces también tenemos fondos estatales. El fondo estatal yo creo que es el que más se utiliza. Muchos estados, por ejemplo, no tienen fondos estatales, sus consejos son pequeñitos. Nosotros tenemos una red nacional de consejos de ciencia y tecnología y cada consejo es todo un reto. Yo creo que debería haber un consejo bien armado en cada uno de los estados, no un consejote nacional que tiene un montón de dinero. ¿Por qué? Porque los que conocen la realidad de los estados están en los estados, no están en el centro. Entonces, los fondos de I+D, pues en México no dan para mucho, aunque ahora hay un montón de dinero. Se hizo una ampliación que tampoco es tanta, 85,000 millones de pesos que tiene a nivel federal. La pregunta es cómo nos vamos a gastar. Hay un montón de convocatorias que van a salir y nuestra capacidad de absorción es limitada. Hay 20,000 investigadores a nivel nacional. Si nos siguen aumentando el presupuesto de I+D a nivel nacional, también debería de crecer la cantidad de capital humano que deberíamos tener en los centros de investigación y en las universidades para poder absorber esa inversión. Y muchos dirían, como alguno de algún centro de investigación, algún director dijo, a mí denme el dinero y yo me encargo de... Eso es imposible. Yo tengo una capacidad como individuo para poder administrar 2 o 3 proyectos de determinado tamaño. Si me siguen aumentando el presupuesto en más proyectos y no tengo estructura abajo, es decir, personal para administrar y operar esos programas, es imposible que yo pueda dar resultados, pueda dar impactos. Entonces, en el contexto internacional estamos muy por debajo de la media. Los países de la OCDE no pintamos muy bien, o sea, en temas de ciencia y tecnología no estamos muy bien rankeados. Y bueno, no me voy a extender aquí. ¿Cómo estamos en el desarrollo de talento? Nosotros pensamos, este modelo, por ejemplo, de estas cuatro competencias o cuatro hélices que tenemos, lo saqué yo del estado de la ciencia y la tecnología de Canadá. En Canadá tienen un programa para incentivar el talento a nivel básico, que es mucho del programa que nosotros tenemos de la Academia de los Niños y Jóvenes. Es decir, todos están preocupados en que la ciencia y la tecnología tiene que empezar desde las etapas tempranas, no ya a nivel de que uno toma la decisión ni siquiera ahí. Tiene que empezar a gustarle, tiene que tener programas a nivel básico. Debemos de implementar competencias avanzadas también en el talento, el uso de reto de nuevos paradigmas, la administración de proyectos, por ejemplo, el segundo idioma o hasta el tercer idioma, etc. La internacionalización de nuestros jóvenes, el que se puedan ir a un centro de investigación para que puedan comparar, el vocacionamiento de la ciencia y tecnología en etapas tempranas, ese es otro modelo. Y bueno, pues las competencias avanzadas van desde el sistema educativo, la universitaria, las maestrías y doctorados. Ahí se tiene que implementar. Bien, voy a avanzar en este.
¿Cómo estamos? Porque ya me quedan 5 minutos. El estado de la ciencia y la tecnología en Guanajuato, actualmente tenemos registrados 98 posgrados entre las IES y los 5 centros de investigación en diferentes áreas del conocimiento. A veces no tomamos al INIFAP como un centro de investigación, pero pues hacen investigación. Tomamos al CIMAD, al CINVESTAB, al CIO, al CIATEC, pero también el INIFAP lo tenemos enclavado aquí en el estado. De estos tenemos, si ustedes van a cada uno de los centros, aquí como hemos visto, tienen una capacidad para hacer desarrollo, tienen toda la infraestructura para hacer ciencia y tecnología de alto nivel. Y a los que nos ha tocado estar en otros laboratorios de otros países, pues no vemos diferencia. La única diferencia son las personas que están en los laboratorios. No hay diferencia. Tenemos como estado muy buena infraestructura para la investigación y desarrollo tecnológico. El problema es el número de los recursos humanos que se dedican. Actualmente en el registro estatal hay 632 SNIs de diferentes niveles, 730 PROMEPs. Eso es variable porque sale y entra, ¿no? El gran problema que tenemos es que somos 5,5 millones. Y un indicador que nosotros usamos es el número de investigadores por habitante o por cada 1000 habitantes. Si ustedes ven, sacamos la cifra de 5,5 millones de habitantes que somos en el estado y hacen la relación del número de habitantes o número de investigadores por habitantes. ¿Qué podemos hacer en el impacto de la ciencia y la tecnología con ese número de investigadores? Es abrumadora. Aún ni sumando los 500 que puso en las cátedras de CONACYT, nosotros digamos que subíamos de 0.16 investigadores por cada 1000 a 0.2 si tuviéramos los 500. O sea, nuestro impacto es abrumador. Esa es la parte que a mí me preocupa, ¿no? Y ahí viene mucho el tema de la retención. ¿Cómo subimos estas cifras? Otra de ellas pues es que es el único estado que tiene parques tecnológicos regados por todo el estado. Eso es una fortaleza donde el estado le ha metido dinero público y que se relaciona con esto que está aquí arriba. Creas un parque, pero el parque se tiene que mover con recursos humanos, si no, ¿cómo funciona? Entonces es algo para pensar. La inversión, por ejemplo, la inversión en I+D+I está estimada en 0.4%. Al CONCITEC solamente le dan esta cantidad del 0.4%. El otro restante anda en la Secretaría de Desarrollo Social, en Salud, en la Secretaría de Educación, anda fraccionado. Ese es el reto que nosotros tenemos, que este presupuesto se integre para que se maneje por una sola entidad, porque si no hay un subregistro de inversión en ciencia y tecnología. Así es de claro. Y eso cambiarlo se dice fácil, dice, oye, ¿por qué no? Si tú estás en el mismo gobierno, eso es complicadísimo. Otro tema es que el consejo es una dirección que está a un nivel de staff del gobernador. O sea, nosotros somos parte del gabinete ampliado, pero no es una secretaría. Y actualmente en el país hay 3 secretarías de Estado. Ya está la del Distrito Federal, la de Morelos hizo Secretaría de Ciencia y Tecnología, y la de Jalisco. La pregunta aquí es cuándo vamos a hacer secretaría al Estado, si el Estado es uno de los más desarrollados en este tema. Entonces, pues esos son los retos que nosotros tenemos. Yo creo que el más importante y más importante es tenemos muy buena infraestructura, tenemos un montón de posgrados, pero yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ponerle atención a la formación de recursos humanos y que se queden en el Estado. Este es un subregistro porque hay muchos ingenieros y mucha gente que se dedica a hacer innovación que no la contabilizamos, pero que no está en ninguna de nuestras instituciones de educación superior o centros de investigación. Y ese es el reto que tenemos enfrente. Bien, vinculación, pues tenemos estímulo, hay fondos para estimular la innovación, los estímulos a la innovación, que ahora es el know-how, el FOMIX, los fiscales y el PROVIAT, que también es otro nuevo fondo que sacó la Secretaría de Economía, que ni siquiera pasa por el CONACYT. Entonces ahí tenemos un registro total de fondos perdidos por todos lados. Y bueno, aquí no le metí los del INADEM también, o los del Fondo PYME,
que también tienen un apartado para apoyar empresas que quieran exportar. Otro tema es que nosotros apoyamos al registro de propiedad intelectual, sacamos fondos en una modalidad para hacer registros de propiedad intelectual, porque ese es un indicador que mueve al Estado. También tenemos fondos para apoyar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Tenemos nuestro premio estatal de innovación que los invitamos a participar en él. Este año va a estar muy jugoso, entonces los invitamos a participar en este premio. También tenemos el premio de eficiencia energética, pueden participar también. Ya son premios que ya están muy bien aclientados y que tienen un nivel más o menos decente. También presentamos nuestro programa de divulgación, el programa estatal de divulgación de la ciencia y la tecnología. La presidencia ahorita la tiene un investigador del CIO, el doctor Malacara, Daniel Malacara. Cristina es tesorera, es la tesorera. Entonces el CIO aquí es una herramienta fundamental para el Estado en temas de divulgación. Y bueno, hay más o menos como 500 y tantos divulgadores en el Estado que apoyan la divulgación de la ciencia. Ahora a través de la red de difusores y divulgadores de la ciencia y la tecnología. Se llama la Red Estatal de Divulgadores y de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. Está como como una C, se hizo una C para bajar fondos no solamente del Estado, sino donde exista, ¿no? También tenemos nuestra Academia de Niños y Jóvenes en la Ciencia. Actualmente tenemos 1.700 niños moviéndose en todo el Estado. El CIO tiene su club y tiene niños atendidos aquí en este centro de investigación. El año que viene lo vamos a ampliar al doble. Ya tenemos ahorita una estrategia para ampliar este programa. También tenemos este programa de reducción de brecha. Ese es otro tema. Acabamos de inaugurar en Salamanca el piloto. El piloto tiene una cobertura más o menos para 35,000 habitantes. Son 10 espacios públicos y 17 escuelas con las que se está piloteando. Pero la idea es de que se escale a los 46. Lo que nosotros no queremos nada más es el internet, sino llevar divulgación a través de la red. Ese es el reto de nosotros. No es cuando fuimos a las comunidades rurales y nos dimos cuenta que no había internet, pues había que hacer un programa para llevar internet. Y bueno, pues ese es un proyecto estratégico del gobierno del Estado y bueno, ya el piloto ya está por lo menos. Aquí hemos batallado mucho para las becas de posgrado internacional. Tenemos un convenio con CONACYT, sale una convocatoria estatal, que prácticamente es la beca del CONACYT, nada más que aquí se decide qué estudiantes son los que se van a esos doctorados, o a esas maestrías, o a esas especialidades. Y eso pues lo podemos decir como Estado, de acuerdo a las necesidades del Estado. Entonces, este año van a ser 20 becas las que vamos a conveniar, pueden subir a 40, pero el año pasado no nos las gastamos todas. No es porque nosotros no hubiéramos querido. Aquí Horacio puede dar testimonio del proceso, de cómo es el proceso de selección de estudiantes y algunos no sabían a lo que iban. Entonces eso es una realidad. También hemos dado muchos apoyos para estudiantes que quieren hacer estancias en el extranjero. No tenemos mucho dinero, pero si alguien quiere hacer una estancia en algún centro de investigación, normalmente los apoyamos con el boleto de avión. Y lo único que tienen que hacer es mandar su solicitud y en función de la suficiencia presupuestaria se les apoya, porque es parte de la internacionalización de nuestros estudiantes. Bueno, dejo un pedacito para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Adelante, Julio. Bueno, quiero acotar mi comentario y pregunta a lo que se refiere al desarrollo tecnológico del Estado. Yo creo que también se puede incluir al país. Sí. Bueno, porque considero que la parte académica y de investigación ahí la llevamos, ¿sí? Si fuéramos un poco, si pusiéramos algo de honestidad, podemos decir, con lo que acaba de dar, que hemos fracasado en obtener una política para desarrollar al Estado en la parte tecnológica. Si ese fuera el caso, sí, no tendríamos que replantear los mecanismos que estamos utilizando, dado que muchos de ellos hasta se han prostituido, ¿sí? Y no están dando los resultados. Una pregunta que yo me hago desde el punto de vista económico: ¿qué impacto tiene todo el sistema científico-tecnológico del Estado
en la parte económica. Si el día de mañana desapareciéramos todos los centros del Estado, ¿sí? ¿Habría algún impacto económico? Podríamos decir, oye, pasa algo si el CIO desaparece, desde el punto de vista industrial. Sí, estoy por eso estudiando desde el punto de, porque digamos, yo le voy a poner un dato, ¿sí? De los estudiantes que han salido de aquí del CIO, solamente una persona está en la industria, ¿sí? No sé cómo esté todo el esquema, pero esa es mi pregunta. No, el replanteamiento de... Esta es una presentación muy honesta, porque yo pude haber venido a hablar desde las grandes inversiones y cuando a mí me invitan a un centro de investigación es la neta, no vamos a maquillar cifras porque el estarle hablando a gente que piensa no es fácil, ¿eh? Ni a mi posición como responsable de la política científica y tecnológica del Estado, la que me toca llevar, sí tenemos que esta presentación les da una radiografía de realmente cómo estamos, y lo que les estoy diciendo es que nos hace falta vincularnos más, que el número de proyectos que nosotros hemos apoyado, más o menos 500 en los últimos 4 años, 500 proyectos, vean el número de investigadores que hay por número de proyectos. Si tú me dijeras que si desapareciera el Estado seguiría igual, pues yo te la estoy contestando. Finalmente es muy poca la vinculación que tenemos. Tú puedes tener 10 o 20 o 30 vinculaciones, o un investigador se puede vincular 50 veces, pero hay más de 1000 empresas en el Estado que no hemos explorado. Más bien, lo que nosotros estamos utilizando esto como instrumento es, aquí está el recurso, vincúlate. El problema que tenemos nosotros como Estado es que no hemos determinado una política no para obligar, sino para incentivar a los investigadores a que resuelvan problemas en la sociedad. No lo ven, o no lo ven. Muchos lo están haciendo de manera, pues sabemos todos los desarrollos de la penicilina y todo eso, la fibra óptica, pues después de 50 años vimos el desarrollo. Eso es difícil de entender para alguien que está en el gobierno y que quiere resultados rápidos. Yo creo que los resultados se verán más adelante, ahorita no se verían. Yo no sería tan tajante decir que si se desapareciera el CIO no crearía impacto. Yo creo que sí crearía impacto. Finalmente, esto no lo podemos ver ahorita, lo vamos a ver más adelante. Lo que nosotros debemos tener es 10 CIOs en el Estado. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Pero la estrategia esa de fundar el desarrollo tecnológico del país en los centros de investigación, en las universidades, en los investigadores, ¿no cree que está incorrecto? En el mundo del desarrollo tecnológico lo hace la iniciativa privada. Steve Jobs nunca pidió fondos para desarrollar Pixar. ¿Sí? ¿Dónde está? Chile tiene una política ligada a su política industrial. El estado de Guanajuato no teníamos la política industrial, anda por un lado y nosotros andamos por otro. ¿Sí? El hecho que comentó que la persona que está encargada de traer las inversiones, él anda en su rollo. A lo mejor me malinterpretaron. La persona que está en la política económica entiende perfectamente la importancia de los centros de investigación, que no se ve de manera inmediata. Eso pues no lo podemos evitar, no tenemos todavía la masa crítica para poder entrar a hacer competencia con un centro de innovación en Japón, en Hiroshima, por ejemplo. El número de investigadores que se requieren vinculados con la industria todavía es muy pobre. Necesitamos más investigadores resolviendo problemas en la industria. El secretario de Desarrollo Económico lo entiende perfectamente. Yo creo que lo que dije es que es uno de los tipos que entiende perfectamente hacia dónde tiene que ir la economía del conocimiento, y la economía del conocimiento se da aquí. Lo que pasa es que Julio, por favor, existen otras personas que quieren participar. Arquímedes, por favor. Sí, doctor Vega, ¿hay alguna intención por parte del Estado de desarrollar alguna otra universidad pública en el Estado? Porque, bueno, dada la poca cobertura que tiene la Universidad de Guanajuato, se ve que hay una necesidad muy importante de desarrollar, así como en el Distrito Federal, que se creó la Universidad de la Ciudad de México, la otra universidad que está ahí cerca también, etcétera.
¿Podrías pensarse algo así para el estado de Guanajuato? Yo creo que, bueno, ahorita lo que nos mandan las estadísticas es que tenemos que aprovechar el bono. Ahorita hay un déficit grande en el tema del bachillerato. Realmente no estamos respondiendo como Estado a estos jóvenes que están en el bachillerato. Entonces, todas las baterías están enfocadas al tema de bachillerato, ya no tanto a cobertura en la educación superior. Ahorita lo importante y hay que aprovechar el bono demográfico. El rábano está en los jóvenes que están entrando a la preparatoria, que no le estamos dando respuesta. Y entonces todas las baterías del Estado están en la infraestructura de nivel medio superior. Yo creo que yo no podría decir ahorita si se está pensando en educación superior. Se acaba de abrir en Tierra Blanca una extensión de la universidad para dar respuesta a todos los que están de aquel lado, pero yo creo que ahorita las baterías están enfocadas al nivel medio, y yo creo que sí habría que hacer un esfuerzo para el nivel superior, pero creo que está atendido. Ese es el punto. Donde no está atendido es el medio superior. Esa es la política ahorita en el Estado. A ver, bueno. Sí. ¿Cómo se coordina el CONCITEC con el INADEM? El INADEM, no hay coordinación con el CONCITEC, más que porque ni siquiera ya pertenecemos Hubo un cambio en la política federal, donde los consejos formaban parte de los subconsejos del INADEM. Ahora ya no, ni siquiera en el fondo PYME. Entonces, esas son políticas federales. Lo que nosotros hacemos es contactar con los delegados de economía para poder formar los comités y promover los programas. Básicamente así es como nosotros coordinamos. Mauricio. Así rápido, comentó ahorita sobre la pertinencia de las carreras por el tipo de industria que están llegando aquí al Estado, que inclusive a nivel rectores no se ponen de acuerdo en adecuar los perfiles. En ese sentido, me imagino que hay mucho déficit en ingenierías y en carreras afines a física y a ciencias. En esa vertiente, el Consejo, ¿qué estrategias está planteando para acarrear mayor número de estudiantes a estas áreas y que realmente llegue a impactar la masa? Ahí tenemos un problema fuerte. Sobre todo, viene mucho a la pregunta del tema del bachillerato, porque en el bachillerato es donde tomas la decisión difícil de qué es lo que vas a estudiar. Si te vas a las ciencias duras o exactas o naturales, o te vas a las económico-administrativas o sociales, como quieran llamarle. Y ahí traemos una diferencia de 60-40. 60 para las sociales, 40 para las duras. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, de hecho lo hicimos el año pasado, es formar pequeños clubes de ciencias a nivel de bachillerato, no nada más en la secundaria, para poder abrirle las opciones a los jóvenes cuando toman su decisión y enfocarlos más hacia las áreas duras o las ingenierías, que es donde el Estado tiene déficit. O sea, esa parte sí la estamos atacando con el programa de los clubes. Pero es un tema de orientación vocacional y además es un defecto que traemos en el sistema educativo, que los chavos salen en la preparatoria y no saben matemáticas. Y ahí sí tenemos una obligación todos los investigadores de trabajar con nuestro gremio, son las fuerzas básicas. Y es ahí en donde incide mucho el tema de la divulgación y la ciencia y la tecnología, que no es un tema de divulgación, más bien es de vocacionamiento de las ciencias, de trabajar desde pequeños para que no le tengan miedo a las matemáticas ni a las ciencias, sino ir trabajando con nuestras fuerzas básicas. Yo por eso le doy mucha atención al tema de los niños, que no deberíamos de estar todavía enfocados mucho a ese tema, debería ser un tema de educación, pero traemos ese gran déficit en el tema educativo. Entonces, el ciencia y tecnología, pues si me quedo sin investigadores, entonces el consejo, ¿qué va a hacer, no? Sin doctores, sin investigadores, pues el consejo no tiene razón de ser. Habría que trabajar desde las etapas tempranas, es una parte importantísima, pero sí lo estamos atacando a través de los clubes. No podemos entrar de manera formal porque hay que cambiar un montón de cosas en el sistema de bachillerato. Por ejemplo, aquí tenemos bachilleratos estatales, tenemos de GETIS, CEBETIS, CECITEX, exactamente. Entonces, pues hay muchos subsistemas
Entonces no podemos entrar en todos los subsistemas formales, pero sí podemos entrar de manera informal a través de estos clubes y con investigadores que están haciendo su labor, convenciendo a niños y trabajando con los niños para que les dé gusto por las ciencias. Yo creo que esa es una obligación de todos los que estamos en el sistema, de ir trabajando con las fuerzas inferiores y no esperarnos hasta que lleguen con nosotros y luego quejarnos de las deficiencias que traen también. Entonces sí habría que trabajar abajo y sí lo estamos haciendo. Gonzalo, por favor. Gonzalo. Respecto a las universidades tecnológicas del Estado, ¿hay algún programa o actividad específica que haya desarrollado el Consejo? El programa, bueno, nosotros tenemos el programa, por ejemplo, con el CIMAD, el programa de la Academia de Informática y de Matemáticas. Nosotros normalmente le damos fondos a ellos para que desarrollen programas con jóvenes que también a ellos les sirven como insumo para poder atraer nuevas víctimas a su... Yo creo que el CIO debería estar haciendo eso, lo mismo. Y entonces, lo que a mí, yo sí tengo un punto ahí que no estoy muy de acuerdo, que sí elegir a los mejores, tú quieres los mejores para tu centro, pero luego entramos al tema de la discriminación, ¿no? ¿Qué tan mejor es este que el otro, no? Si sacó un 10 o sacó un 9, el del 10 no es mejor que el del 9. Y a veces caemos en ese tema, ¿no? Y entonces el que sacó un 8 dice, no, pues este sacó un 8. Los que sacaron 10 son los que se quedan y el del 8 lo dejamos y no le damos seguimiento. Yo creo que en esos programas es el único punto que yo tendría que observar, pero no hay capacidad para todos tampoco. Entonces, hay que verlo de manera sistémica, no por casos. Ese tema sí es importante. A ver, finalmente, por favor. Sí, yo quisiera hacer un comentario y una pregunta, Antonio. Sí, en general, que tiene que ver con lo que mencionaba Julio. En realidad, no están disjuntos los programas de la parte económica y de investigación. De hecho, el programa federal de los estímulos a la innovación están encaminados a apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías, y de hecho la participación que tienen las universidades y los centros de investigación pues es sustantiva. Sí. Dentro del bloque de los centros CONACYT, la participación en estos programas es enorme. Lo que pasa es de que hay algunos centros que tienen una vocación más en esa dirección que quizás la nuestra. Sin embargo, la realidad es que la demanda está ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es voltear un poco a esa otra bolsa, que es una bolsa enorme, y que no nada más debemos de ver hacia la bolsa de ciencia básica. Esta otra bolsa es muy importante y bueno, en algún momento se puede presentar información, pero lo hemos ido avanzando. Ahora, aquí el asunto es de que no están disjuntos, y de hecho la participación del CONCITEC para promover la parte regional ha sido muy importante, y quizás ahí nos puedas ampliar un poquito cómo es esa comunicación o esa relación, cómo ocurre, cómo trabaja CONCITEC con la parte federal que sería el CONACYT. Sí, nosotros, les digo, a través de nosotros somos parte de la Conferencia Nacional, que es uno de los máximos órganos de gobierno ahí los consejos tienen voz y voto. La Conferencia Nacional. La Conferencia Nacional preside el director del CONACYT. Entonces, ahí nosotros discutimos en la agenda estos temas de regionalismo y estos temas de políticas diferenciadas. El estado de Guanajuato es diferente al estado de Guerrero. Eso, ni duda cabe, inclusive que el estado de Michoacán o el estado de Aguascalientes. Entonces, no nos pueden tratar igual. Entonces, ahí es donde nosotros incidimos para hacer desarrollo regional. Entonces, el instrumento que nosotros vemos más federalizado, es el fondo mixto. ¿Por qué? Porque es donde el Estado y la Federación concurren. Donde no concurren, pues ahí la Federación manda, es el del dinero. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos el espacio de política. El otro espacio de política son los proyectos estratégicos que se manejan a nivel nacional y que impactan de manera regional. Pero también tenemos la relación de los consejos. La relación de los consejos es una cuestión más política, es el brazo armado pues, de los estados para poder hacer el equilibrio con la federación. Y ahí es donde nosotros dirimimos estos temas de regionalización. Por ejemplo, nosotros le hemos dado mucho al PEI. El PEI
El programa de estímulos a la innovación es un programa que maneja la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía le encarga al CONACYT que saque la convocatoria y ponga los evaluadores, que son los investigadores generalmente. El CONACYT nos pide a la red o a los consejos de ciencia y tecnología que promovamos y preparemos a los evaluadores y a los empresarios para participar en el PEN. Entonces sí está articulado. El problema que tenemos es que el responsable del Estado, a veces de esos programas, es otro ente, es la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, por un lado, las AMSDE, las asociaciones de secretarios de Economía de los estados, manejan unas políticas, el CONACYT maneja otras políticas, los centros de investigaciones manejan otras políticas, y aunque estamos articulados, habría que conjuntar esas visiones. Yo creo que el PEI es un buen ejercicio que nació de los estímulos fiscales, pero se tiene que reforzar su programa de evaluación, por ejemplo, y el programa de articulación, porque una vez que salen de aquí los proyectos, ya no sabemos qué es lo que pase a nivel federal. Bueno, es ahí donde la articulación, ahí es donde nosotros estamos incidiendo en este punto. Bueno, pues vamos a agradecer al doctor Antonio Vega.